Viernes terminando la semanita. Fin de a full con todo lo que tiene que ver con la actividad física. Eh, Muy útil para todos, ¿sí? En cuanto a mi audiencia, no solo a los pacientes bariátricos, sino a la población en general, acerca de información sobre la musculatura. Hoy vamos a tener al doctor Carlos Benítez. Ya te vi, Carlos, así que ahora ya te ingreso. Eh, Muchas cosas para hablar hoy que me gustaría que tengan en cuenta. Recuerden que comenzar un plan de alimentación no es simplemente una dieta, sino que siempre tiene que estar acompañada con ejercitación, ¿sí? Ese es el motivo por el cual hoy les traigo esta charla, que espero que sea muy útil para todos ustedes. Vamos a estar respondiendo preguntas en vivo, así que es una buena oportunidad para que se saquen todas las dudas. Eh, y mañana vamos a estar con Romy y vamos a estar hablando sobre los diferentes tipos de actividad física que hay, para qué sirve cada una, algunos mitos sobre algunas cosas en cuanto a la actividad. Así que bueno, no quiero demorar mucho más esta charla. Voy a ingresar a Carlos para que cuente un poco de él, así lo conocen. Eh, Ahí está. A ver si aparece. Que la tecnología nos acompañe. Ahí va. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana. Gracias por la invitación. Espero Por que favor, un salga placer. bien la charla, que sea de agrado de tus pacientes y bueno, contribuir un poco con el conocimiento general respecto a estos temas. Sí, obvio. Todo es muy útil. Yo creo que la población en su gran mayoría, o al menos los que yo recibo en mi consultorio y pregunto, ¿no? ¿Haces algún tipo de actividad física? Esta es la cara. Mm. Entonces, dejar en claro la importancia de hacer algún tipo de actividad física y sobre todo el tema de la musculatura. Yo creo que si nosotros hoy dejamos en claro cuáles son las funciones metabólicas que tiene el músculo, creo que para la gente va a ser más sencillo tirarse a comenzar a hacer alguna actividad física, obvio sin lastimarse. Por eso hoy vamos a estar hablando de un montón de cosas que sí son importantes. Bueno, Carlos, primero agradecerte por tu tiempo. Para mí es un placer que estés acá, contar un poco de dónde te conozco, porque, bueno, la mayoría de mis pacientes, lógico, no te deben conocer porque no estamos actualmente trabajando juntos, pero sí lo hemos hecho. Hemos trabajado con los árbitros. Carlos era médico de AFA y hicimos un gran trabajo con todo lo que son los árbitros, composición corporal, nutrición, etcétera. Ahora te perdí y estoy sola con todos esos pacientes que no son tan buenos pacientes, te digo, ¿eh? Me está Bueno, costando encarrilarlo. vamos a mandarles saludos, aprovechando la ocasión, si alguno nos está viendo, Sí, y seguro. vamos a instarlos a que sean buenos pacientes. Sí, por favor. Me faltás vos, que era el que los tenía tiki, 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 tiki. La semana pasada di una charla y estaba Castani, Iván Lorenzo, un montón, y les digo, che, miren que el viernes voy a estar hablando con Carlos. No, Benito Franco. No sabes qué buenos recuerdos tuyos tienen. Sí, sí, Eh, éramos estrictos, pero teníamos una excelente relación. De hecho, con muchos la sigo teniendo. Mirá, ahí te están hablando algunos. Ahí veo, ahí veo. Así que bueno, contanos un poco de vos, de tu carrera, de lo que te Bueno, dedicaste, de lo que te dedicás, como para que sepan un cor- poco de vos. cortito para aclarar el contexto. Yo primariamente soy profesor de educación física, me recibí en Ujú, INEF hace ujú. muchos años. Después estudié medicina, me hice especialista en medicina del deporte. Bien. Ahora, digamos, nosotros tenemos como una especie de reválida que se da cada 5 años y hay jerarquías y bueno, especialista
primero común, después jerarquizado y finalmente consultor. Y bueno, yo arribé a esa categoría, así que no tengo que rendir más exámenes, Qué digamos. bueno. Y por otro lado, en lo laboral, bueno, trabajé mucho en fútbol, muchos años como médico de fútbol en distintas instituciones. Ujú, Tuve la oportunidad de trabajar en AFA, con el plantel de árbitros de todo el país. Creo que ujú. hicimos un lindo trabajo. Hermoso. Yo lo conservo todo, Y quédate tranquilo. sí, y bueno, últimamente estuve como jefe médico de la selección de Perú, con, Wow. digamos, el equipo de Gareca, el cuerpo técnico, que ellos hace muchos años que están juntos y me dieron la oportunidad realmente de integrarme al equipo y estoy muy agradecido. Hicimos una experiencia fantástica en todas las eliminatorias y la participación en el Mundial después de 36 años que Perú no tenía, digamos, la fortuna. Y bueno, yo Qué buena me subí a experiencia. ese tren que ya estaba lanzado y bueno, tuve la oportunidad de participar. Qué bueno. Para que mientras te escucho, pero quiero aclarar acá de lo que estamos hablando. eh, masa muscular. Así quedan claro qué estamos diciendo para que la gente que se va conectando. Bueno, y ¿qué más? No, básicamente eso. Después, obviamente, uno tiene una trayectoria de atender consultorios, deportistas, trabajé con deportistas de elite, deportistas amateurs y con pacientes comunes. Bien. Actualmente mi trabajo es en el Centro de Educación Física de la Ciudad de La Plata, donde tenemos una población de casi 4.000 alumnos que Ujú, trabajan son como 100 profesores en distintas ujú, actividades deportivas, gimnasia, yoga, recreación, deportes, etcétera, ujú. en 3 horarios, o sea, mañana, tarde, noche, de lunes a viernes, y formo parte, digamos, de un cuerpo médico que atiende a toda esta gente y estamos ahí para colaborar con la calidad de vida de ese grupo de gente. O sea, esto no es alto rendimiento, sino que es educación para la salud y actividades saludables, digamos. Así que Bien. mi rubro es tanto en el alto rendimiento como con pacientes comunes, calidad de vida. Bien, y contame un poco qué es lo que vos pensás acerca de lo que es la composición corporal. ¿Qué importancia tiene para vos realizarle un estudio un análisis de composición a un paciente, sea recreativo o de alto rendimiento? Bueno, la composición corporal, para que la gente lo entienda, es dividir el cuerpo, digamos, en masas, en Ujú, partes. Es decir, básicamente hay un modelo de dos componentes que divide el cuerpo en masa grasa y el resto, digamos, lo que sería ujú, masa magra. Esa es una simplificación. Luego hay un sistema de 3 componentes que mide grasa, músculo y el resto, entonces todo lo que queda, que digamos que ujú, lo importante para la salud y el rendimiento son la grasa y el músculo. Y hay un método de 4 componentes que tiene distintos niveles, bioquímico, a nivel de órganos y tejidos, etcétera, pero digamos que aquí se agregaría lo que es la masa ósea. O sea, ujú. masa ósea, masa grasa, masa muscular y masa residual, digamos que serían las vísceras, el sistema nervioso, etcétera. Ujú, Desde el punto de vista científico, hay métodos directos e indirectos para medir esto. Los directos son complejos, caros, ujú. costosos. Sería recurrir a una resonancia magnética nuclear, a una tomografía que tiene la desventaja de tener emisión de rayos Exacto. X que son dañinos y bueno. Y hay métodos simples que si bien son indirectos, sirven, digamos, para determinar cuánta grasa y cuánto músculo tiene un deportista o tiene un paciente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, el método más común, digamos, y más conocido por todo el mundo es la bioimpedancia, que es un método indirecto, podríamos decir doblemente indirecto, porque parte de Ujú, una presunción, ¿no? Que los tejidos tienen una densidad determinada, que la grasa corporal tiene cierta
conductancia eléctrica, etcétera. Y hay aparatitos, sabía que me ibas a preguntar esto, entonces acá tenemos, por ejemplo, no sé si se ve, Sí, se ve este es perfecto. un bioimpedanciómetro manual que el Ujú. paciente, digamos, toma como si fuera un joystick, se cargan los datos de edad, sexo, si es deportista o Estatura. no, Ujú. la talla, etcétera, y pasa una corriente eléctrica que el cuerpo mide y que se considera que es inversa a la composición de grasa corporal, el contenido de grasa, porque la grasa es, digamos, no es conductora, entonces cuanto más grasa tiene el sujeto, menos corriente pasa. También hay Exacto. balanzas que hacen esto. El sujeto se Ujú. para arriba de una balanza, se cargan los datos y te da un valor. Y Ujú. sirve, o sea, vos por ejemplo con este método, yo lo usaba mucho cuando era médico del club universitario, tenía las chicas de hockey, los chicos de rugby, etcétera. Entonces Ujú. en una hora yo podía evaluar todo el equipo Sí, completo. sí, Es sí, decir, sí, la obvio. única cuestión es que tenías que estandarizar las condiciones. O sea, siempre no hacerlo después de ducharse, después de hacer entrenamiento, después de haber Exacto. comido, es decir, tomar algunos cuidados, Sí, sí, pero sí. te da un valor como para que vos puedas sacar el promedio y los desvíos de grasa el Ujú. resto, que lo que sería lo que queda, que es masa magra, y Ujú. entonces le podés dar una charla al grupo de cuán bien o cuán mal están en relación a lo que sería deseable. Sí. Y después hay otros métodos, por ejemplo, el método más común, que también es indirecto, es usar herramientas antropométricas, es Ujú. decir, un calibre para medir el grosor de los pliegues cutáneos. Si me ven los Ujú. árbitros se van a acordar bien de mí con esto. Sí, yo también los Realmente, corro. más allá de que se pueda hacer un cálculo, el solo medir el grosor de los pliegues, por ejemplo, de 6 lugares, 2 de la región superior, 2 del tronco y 2 de la región inferior, vos ya tenés un referente, digamos, de la gordura o flacura relativa de ese sujeto. Y Exacto. después se acopla con, por ejemplo, calibres para medir diámetros óseos, calibres pequeños, o un calibre grande, como sería este, para medir el ancho de los hombros, de la pelvis, etcétera, y simplemente, perdón, una cintita, digamos, que mide perímetros. Entonces, tomando algunas medidas, muy bien, tomando algunas medidas, cargando los datos en un software, te da una devolución de cuán bien está ese sujeto desde el punto de vista de la aptitud morfológica, estructural, Sí, que eso tiene sí. relación con la salud y con el rendimiento. Es Sí, muy y además útil. nos sirve, es un gran inicio para nosotros para trabajar lo que es el plan alimentario, ¿no? Para no Claro. descuidar lo que es la masa muscular y trabajar puntualmente sobre lo que es la masa grasa, dependiendo, lógicamente, del deportista que tengamos enfrente y lo que tengamos que trabajar. Es súper importante para nosotros iniciar con lo que es la composición corporal. Claro, en realidad, cuanto más personalizada sea la prescripción, tanto mejor. Es decir, Obvio. cuanto más datos tengas vos de la persona, a un paciente común vos le podés hacer la historia clínica, antecedentes, Ujú. tomar la antropometría, pedir datos de laboratorio, etcétera. Y a un deportista obviamente se le piden muchas más cosas. Un Sí. deportista va desde, qué sé yo, en el alto nivel, a nivel selecciones, se pueden hacer estudios genéticos, se pueden hacer monitoreos de la carga, digamos, en vivo con los sistemas GPS, se puede hacer un seguimiento de variabilidad de frecuencia cardíaca, o se Sí, puede a hacer un ver, estudio del sí, sueño, como hicimos seguro. nosotros en el Mundial. Sí, obvio. Pero, Seguramente, a ver, a lo que vamos es que por ahí, para lo que es consultorio en particular, nosotros nos basamos o con lo que es la bioimpedancia, en este caso yo voy a hablar de marcas porque es la que yo manejo en el consultorio, que es el InBody, para mis pacientes, para que sepan de qué estamos hablando, y si no, en el caso por ahí de lo que yo hago puntualmente en árbitros, a donde voy a algo un poquito más profundo, por decirlo de alguna manera, trabajamos lo que son las antropometrías y, bueno, con lo que mostraste recién con las herramientas de recién. Lógico, me imagino que con los deportistas de alto rendimiento con los que vos trabajás, utilizarían un montón de cosas. Eso se entiende porque tienen otro tipo de contención también, ¿no?
claro. ¿Cada cuánto vos sugerís hacer una composición corporal? Bueno, depende, o sea, si hablamos de pacientes comunes, yo en atención de consultorio, todas las consultas, o sea, muchos optan por ejemplo, no hacerla en la primera tomar talla, peso y perímetro de Ujú, cintura o alguna otra variable, o un par de ujú. pliegues, y en una segunda consulta sí, ya hacer una antropometría completa, digamos, para, aunque sean obesos, ¿eh? Porque muchos piensan que pues, cuando el paciente está excedido de peso, los resultados son inexactos, etcétera, pero la idea es tener la referencia con respecto a De uno ese mismo mismo. paciente antes y Bueno, después, entonces no importa. eso es lo que yo también iba a comentar, ¿no? Porque bueno, yo trabajo con una población a veces hasta obesa de grado 3, ¿sí? Y no por eso dejo de tomar las bioimpedancias, por ejemplo, o este estudio, y siempre les digo, porque viste que la bioimpedancia nos va a dar valores de referencia. Entonces yo les digo, no se Claro, vuelvan locos con estos valores de referencia, sino que seamos nosotros mismos nuestra referencia. Entonces luego al exacto. volvérselas a hacer, veo cómo baja la grasa, se aumenta lo que es la masa magra. Entonces, bueno, vamos trabajando así de esa manera. Pero sí, es importante en todos los pacientes. Lógico, también saber que la composición corporal nos sirve muchísimo en el deportista, dependiendo también qué rol cumplen en el deporte que tienen, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno va como mucho más Sí, sí, específico. lógico. Hay un nivel Pero de exigencia para cada deporte y para cada puesto en el deporte. sí, obvio, Hay un sí, hablar. índice muy importante que se llama índice músculo óseo, que con eso Ujú, nosotros podemos personalizar bastante las indicaciones nutricionales, es decir, sí, es la relación que hay entre la grasa y el músculo en kilos de peso, digamos. O sea, sí. un deportista común tiene 3 kilos y pico de músculo por cada kilo de hueso, y un Ujú. físico-culturista o un, qué sé yo, un lanzador, un judoka de alto volumen muscular puede llegar a tener una relación de 4 y pico a 1, 4 kilos y medio de músculo por kilo de hueso. Y eso también te da la posibilidad de planificar cómo suplementarlo o qué valor calórico darle o qué contenido de proteínas, etcétera. Es muy importante ese valor, sobre todo en deportista. Sí. Ok, bien. Después, siempre que nosotros hablamos de lo que es la nutrición y hablamos de mejorar la composición corporal, hay un detalle que siempre los pacientes o los deportistas mismos se olvidan que tiene que ver con el descanso y el sueño. ¿Qué tenés para Ujú. contarnos de esto? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, creo que fue la primera vez en la historia de los mundiales que se hizo un estudio de esta naturaleza, y no sé si se habrá hecho en otra ocasión, porque están surgiendo en el mundo del deporte los expertos en sueño, pero hasta Ujú. ahora se hacen solamente con encuestas o con escalas perceptivas de bienestar que son subjetivas, o sea, le preguntan al deportista cómo durmió, cuántas horas, qué sé yo. Bueno, lo que nosotros hicimos fue instalar unos dispositivos inalámbricos, un dispositivo que se coloca debajo del colchón, y es un sensor, digamos, de movimiento y de ondas. Entonces, nosotros con un sistema de monitoreo online a distancia, en otra habitación del hotel o incluso fuera del hotel, con tal de que hubiera wifi, podíamos saber con exactitud cuánto tiempo dormían, cuánto tiempo estaban en el sueño REM, que es el sueño profundo, qué frecuencia cardíaca tenían, si estaban despiertos, si se levantaban. Entonces, como lo hicimos previamente, nos permitió hacer una reeducación, digamos, de todos aquellos deportistas que encontrábamos deficitarios. ¿Por qué? Porque el sueño tiene dos funciones fundamentales en el deporte. Evita lesiones, por un Ujú. lado, y en segundo término, lo más importante, que es para el deportista, mejora el rendimiento. Rendimiento, O sí. sea, la toma de decisiones, la velocidad de reacción y bueno, todas las variables físicas dependen de un buen descanso. Y ya que estás hablando de la masa muscular, también durante el sueño se liberan factores de crecimiento, hormonas de crecimiento, y todo lo que vos entrenaste durante el día, digamos, las cargas físicas musculares sobre
una molécula que se estimula en el músculo que se llama mTOR, que después si hay tiempo vamos a comentar un poquito sobre eso, empiezan a funcionar a la noche. Es decir, hay un juego, digamos, hormonal de liberación de melatonina, de cortisol, de hormona de crecimiento, que tiene una variabilidad circadiana. Durante el día se va modificando. Exacto. Y a la noche se dan las mejores condiciones para hacer anabolismo, o sea, para ganar todo eso que yo durante el día, digamos, invertí. Digamos que invierto durante el día y cobro los intereses durante la noche, por decirlo de Sí, alguna sí. manera. Y Y yo se los nosotros digo siempre, encontramos que había... siempre les que- hablo del el modo de reserva o el modo de descanso, les hablo del ritmo circadiano, explicándoselos lógicamente bien bajado a la comunidad como para que se entiendan, pero siempre trabajo sobre esto, por eso me gustaba que lo contaras, porque siempre desestiman el tema del sueño, es claro. muy común. Sí, es muy común, sobre todo en algunos deportes que por las características del deporte funcionan de noche. O sea, También. si vos me preguntás, ¿es mejor no hacer deporte que hacerlo de noche? No, no es mejor. O sea, es mejor hacer deporte, pero hay, por ejemplo, en el rugby, en categorías superiores, es común que entrenen a última hora de la noche, lo mismo en básquet. Los Entonces, partidos de futsal. los partidos de fútbol son de noche, eso hace que se altera en gran medida esto de la liberación de hormonas, como te dije yo, o sea, la exposición a la luz brillante inhibe la síntesis de melatonina, que es la hormona que controla, digamos, el sueño profundo, justamente. Entonces, el celular, el televisor, la luz de los estadios, toda esta cuestión de la longitud de onda de la luz blanca más la excitación de los partidos, y, bueno, Sí, lleva a que el sueño esté alterado. Por eso que hay sí. que trabajar mucho con toda la población, porque la mayoría realmente de la gente, si vos indagás, y hay muchas encuestas, tienen trastornos de sueño. Y en ¿Y qué la gente resultados, común, ¿y qué resultados encontraste en aquellos deportistas que veías que tenían, eh, digamos, que dormían mal, tenían más lesiones o no tenían claro, buen rendimiento y luego cuando se lo modificaron el efecto era muy positivo? absolutamente. Esto no es una investigación que hayamos hecho nosotros solos. Hay muchísimos trabajos Sí. científicos que lo Ujú. muestran que hay una relación directa entre mala calidad del sueño y lesiones. Y además es fácil comprobarlo porque se hacen testeos, Ujú. test de aptitud, de velocidad, velocidad de reacción, fuerza, etcétera, y los Ujú. parámetros cambian completamente en un sujeto mal descansado con respecto a otro. Sí, 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 ¿Mm? sí. Bien. Bueno, súper importante eso. Y escúchame, te iba a preguntar puntualmente por las funciones de la masa muscular. Yo te cuento que, bueno, como Te quería sabés, yo hacer un trabajo. comentario pequeño Sí, antes de que nos salgamos del tema sueño. por favor. Creo que en algún momento lo hemos hablado con vos incluso. No es necesario tener un dispositivo de alta tecnología para hacer este tipo de controles. A Hoy en ver. día hay un montón de apps en los teléfonos que se pueden bajar en forma gratuita. Claro, hay pulseras, el reloj, este es un Garmin, pero hay el Paddle Watch y un montón Ujú. de dispositivos tienen sensores, digamos, para medir el movimiento y la frecuencia cardíaca, y Sí. entonces te dan una devolución de tu estado de sueño y vos podés realmente trabajar para corregirlo. Es muy importante porque el sueño, además, un mal sueño induce al aumento de peso y de peso graso, que ese es Ahí un está el tema de punto. ahora de la La regla. pandemia. ¿Eh? Sí, 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 recontra. Bueno, bien, Es igual decir, después, ahora con el encierro, sí. sí, perdón. No, 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 que te iba a decir que después me gustaría que nombráramos las apps. Después yo te iba a preguntar un par de apps o para que después las compartamos para que los pacientes sepan y se pongan a Sí, cómo investigar lo no, del cómo sueño, no. porque yo cuando me compré esto y investigué lo de mi sueño, descubrí un montón de cosas que ni te imaginás. Tal cual. La cantidad de veces Claro. que me movía, el sueño entrecortado, y está Sí, buenísimo. la latencia del sueño, por ejemplo, cuánto tardás desde que te vas a la cama hasta que te dormís verdaderamente. Y el Sí, otro tal tema es cual. el sueño profundo. Uno necesita que el 20% del sueño sea sueño REM, sueño
en inglés es REM, en castellano MOR, que es de los movimientos oculares rápidos, pero que el cuerpo está totalmente relajado. Ese sueño profundo tiene que ser al menos el 20% del sueño para que haya recuperación. Entonces es fundamental tenerlo registrado, o sea, poder actuar. Nosotros encontramos gente que dormía pocas horas, gente que se despertaba hasta 11 veces en la noche, gente que estaba en la cama pero estaba dando vueltas con Con mucha el cantidad de celular. sobresaltos. Entonces podés empezar a trabajar en una higiene del sueño para cambiar todo esto, ¿no? Bajar la cantidad de cafeína, sacar las pantallas, tratar de trabajar técnicas de respiración y de relajación. O sea, hay un montón de estrategias para cambiar esto. Así que lo primero es registrarlo. Sí, y sabés que, bueno, yo trabajo con una población, ya sabés, que es una población bariátrica, que ya vienen de por sí, no son muchos los que llegan a un prequirúrgico haciendo actividad física, o sea que son pacientes que comienzan su vida de cero, por decirlo de alguna manera, y siempre desde el equipo fomentamos, lógicamente, lo que es la actividad física, pero sobre todo hacemos mucho hincapié en la masa muscular. Lógico, son pacientes que bajan tanto grasa, pero también bajan músculo. Acordate que, bueno, la cirugía no deja de ser un estrés y, lógicamente, claro, hay muchos días en los que están con una dieta líquida y esto, lógicamente, repercute en la masa muscular. Y me gustaría que les dejes claro cuáles son las funciones metabólicas y por qué es tan importante que trabajen la masa muscular para luego poder sostener el peso. Bien, hay una cuestión que, digamos, toda la vida se apreció mucho el tema de el trabajo aeróbico oxidativo o de quemar grasas como prioridad en las poblaciones, digamos, con sobrepeso. Sí. Pero hay toda una tendencia a partir de investigaciones nuevas y muy objetivas, incluso estuve leyendo hace poquito una investigación que se hizo con chicos, con muchos miles de chicos con sensores, digamos, de movimiento, con acelerómetros triaxiales que van en el cuerpo, o sea, que miden objetivamente la actividad física. ¿Y qué es lo que se vio? Que había mucho más descenso de peso y sobre todo de grasa corporal en aquellos que hacían actividad más intensa, que es lo contrario de lo que nosotros enseñamos, digamos, yo fui docente durante más de 20 años de fisiología del ejercicio y bueno, siempre se priorizó, sobre todo en el área de salud, el tema de los trabajos aeróbicos de baja intensidad, de larga duración. Pero últimamente se vio, y es un objetivo fundamental, que esas actividades para generar cambios positivos en la salud, si bien pueden ser, digamos, metabólicas, es decir, con participación de mucha masa muscular y todo, es mejor que sean de alta intensidad, ¿sí? Y que mucha parte de la actividad física tiene que ser una actividad muscular, es decir, estimular la fuerza, que es lo que, digamos, genera cambios metabólicos importantes. ¿Qué es lo que hace el trabajo digamos, de alta intensidad o el trabajo de fuerza? Hace que haya un alto nivel de consumo de oxígeno, es decir, las reacciones químicas para que se produzcan necesitan energía en forma de ATP. Entonces, cuando yo hago una actividad física, aumenta el nivel energético, aumenta el gasto metabólico, pero si yo hago una actividad de alta intensidad, termina la actividad y sigo quemando calorías, sigo gastando energía. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso se llama exceso de consumo de oxígeno post-esfuerzo, post-ejercicio. Cuanto más intensa es la actividad o cuanto más fuerza hago yo, para ponerlo en otros términos, más tiempo sigo quemando calorías luego de haber terminado la actividad. O sea, yo ya me estoy duchando, me cambié, me fui a mi casa, sigo quemando calorías. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante el trabajo intenso y el trabajo muscular en cualquiera sea, ¿no? Y ni hablar en poblaciones como las que manejás vos de pacientes obesos o bariátricos, etcétera. Sí, sí, que pierden mucha masa, o sea, pierden lógicamente lo que es la masa grasa y la masa muscular es nula,
la verdad es muy poca. Y entonces, bueno, se interesan en hacer masa muscular cuando ya se ven muy enflaquecidos y no y sienten que no tienen nada, ¿entendés? Pero Claro, bueno, si claro, claro. supieran, y por eso el incentivo siempre de generar la masa muscular desde los 15 días que salen del quirófano, digamos, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos pacientes, por ejemplo, que, no sé, se han operado, porque esto es una duda muy común de ellos, digamos, ¿hay algún momento para generar masa muscular? Si yo tengo 60 años o si yo no trabajé la masa muscular y me la pongo a trabajar ahora, ¿ves que no la Mira, voy a poder generar o se sí? hicieron experiencias en sujetos muy ancianos, ¿sí? Muy ancianos, de alrededor de 90 años, e igual hay síntesis de proteínas, Sí, ¿sí? re, Medido con métodos objetivos. sí, Acordate que te nombré hoy una molécula que se llama mTOR, ¿sí? sí. Que es Ujú, bioquímicamente, digamos, el blanco de los trabajos de fuerza o que se ujú, activa para sintetizar proteínas. El mTOR, en inglés es una sigla que es el Mammalian Target of Rapamycin, o sea, es el objetivo de la rapamicina, que es un antibiótico que se descubrió en una isla chilena, en la isla de Pascua, hace muchos años. Encontraron ese antibiótico llamado rapamicina y vieron que inhibía, digamos, una molécula en mamíferos que se le dio el nombre de mTOR. Y esa molécula es la clave, digamos, para darle la orden a los genes del músculo para que sinteticen proteínas. No sé si está claro. sí. Entonces, si yo encuentro los mecanismos para estimular mTOR, para estimular esta molécula que me ayuda a aumentar la masa muscular, voy a lograr aumentarla. Entonces, ¿cuáles son los estímulos? Primero que nada, el trabajo de fuerza, ¿sí? Y de mucha fuerza, es decir, no una fuerza débil que yo pueda hacer, qué sé yo, 30 movimientos, 40 movimientos, sino algo que pueda hacer pocas veces. Se entiende, sí, Obviamente, todo tiene que ser progresivo, sí. metodológicamente correcto, etcétera, pero tiene que ser un estímulo alto. Segundo, la ingesta proteica. O sea, si yo hago fuerza pero no consumo proteínas, Bien, qué no bueno que lo tengo la dejes en posibilidad, claro. no Qué tengo bueno que lo posibilidad de dejes en aumentar. claro. Y es un déficit grande, no solo en deportistas, sino en la población común. Sí, ¿Mm? sí. Hay un ¿Y qué opinas, valor de... perdón, qué opinas del periodo ventana? Viste que muchos pacientes te preguntan sobre el Bien, periodo ventana. hay, eso se llama timing. Hay como un Ujú, timing para la reposición de proteínas. ¿Qué es lo que se ve? Históricamente también las cosas van cambiando y se enseñó que en la hora o en los 120 minutos sí. post ejercicio Ujú, es el periodo anabólico más correcto, digamos, para que esas proteínas se incorporen. sí. Pero hubo trabajos que demostraron que dando la misma dosis de proteínas, por ejemplo, 4 horas antes o 2 veces durante el día, Sí, ¿no es cierto?, negro. provocaban la misma biosíntesis muscular que Sí, de la otra manera. Y también sí, se vio que previo a ir a dormir, es decir, unos 30 minutos antes de acostarse, habiendo hecho por ahí sobrecarga a la tarde, o sea, ajá, totalmente separado, hay una mejor biosíntesis proteica porque coincide con esto de la hormona de crecimiento de la que te hablaba, porque todas las hormonas se liberan en este ciclo, en este biorritmo, digamos, en este ajá. ritmo circadiano, que vos tenés, por ejemplo, a las 8 de la mañana, lo digo así genéricamente, ¿no? Sí, El sí, pico sí. de cortisol. A las 10 de la mañana, 11, hay un pico de testosterona, es decir, la hormona masculina y la que más posibilidad de anabolizar me da. A la madrugada, coincidiendo con la baja de temperatura, el organismo cuando vas a dormir baja la temperatura corporal naturalmente y ahí hay un pico de hormona de crecimiento, ¿sí? Pero el mejor momento para los trabajos de fuerza biológicamente es a media tarde, antes de las 5 de la tarde. Es decir, los test realizados a esa hora y a otras horas dan diferente, no sé si se entiende. Sí. Y entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana hay un pico de melatonina, o sea que es un interjuego, ¿no? Que no es tan sencillo como decir, bueno, te doy en la ventana y ya está, sino que cada uno también tiene que buscar sus condiciones metabólicas particulares
pero Sí. teniendo en cuenta que no es la misma ventana para todo el mundo, ¿se entiende? No, sí, 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 se entiende. Y además siempre esto de fomentar, obvio siempre depende del paciente, pero siempre fomentar el consumo de las proteínas en cuanto a alimentos. Bueno, al menos yo, esta es mi teoría, Carlos, yo soy más pro de ir a lo que es alimentos y si por X motivo no llego al consumo de las proteínas, ahí sí suelo suplementar con suero lácteo, con las proteínas del suero lácteo. La gente viene y te pide de entrada, sobre todo los jóvenes, quiero Exacto. ¿Me creatina, das quiero el batido? aminoácidos, quiero el batido. Bueno, nosotros tenemos que pensar primero en lo siguiente, o sea, hay que cumplir la ley de la cantidad, primera ley de la alimentación, o sea que el número de calorías que esa persona requiere tiene que ser suficiente, porque Ujú. hay dos, así como está el mTOR, hay una molécula, digamos, que está opuesta, ¿no? Y que se activa con el ayuno, es decir, en algunos momentos puede ser beneficioso la activación, digamos, de la MPK, se llama así. Pero si yo hago un estado de restricción alimentaria, activo a MPK e inhibo la mTOR. Entonces, si no tengo las calorías suficientes, por empezar, no puedo tener una síntesis de proteína adecuada. Entonces, las calorías suficientes, la cantidad de proteínas suficiente, significa que nosotros genéricamente decimos 1.2, 1.4 gramos por Sí, kilo de peso por día. O por sea, en kilo de una peso. persona de 70 kilos serían más o menos 100 gramos de proteína, que no es fácil Ujú. consumir, porque No, la carne por tiene supuesto. 25%, el huevo tiene 12%, o sea, entonces, si no alcanzo con la cantidad, entonces sí, la No, suplementación. sí, Pero sí, sí. primero las calorías, segundo las proteínas, tercero el timing, Ujú, cuarto el trabajo de fuerza, ¿sí? Quinto el ujú. sueño, para que todo eso, digamos, se anabolice y se incorpore. Y recién en último término la suplementación, con lo Sí, que tal sea. cual, tal cual, sí, es real. Bien, fuera de esto, como para ver qué tipos de preguntas. ¿Me escuchás, Carlos? Sí, perfecto. Estoy Ah, viendo acá a genial, qué Claudia, bueno. gracias Claudia. Qué buena información, Ah, dice. sí. A mí lo que me gustaría es leer qué Está preguntitas nos preparado hicieron, esto, me porque parece. me gustaría ver las preguntas porque capaz que de las preguntas podemos terminar de aclarar alguna que otra cosa y después cerrar con algunas aplicaciones que me gustaría que compartas para que los pacientes tengan. Dale. Bien, bien. A ver, vamos a chusmear un poco. Eh, ¿Hago spinning? ¿Lo recomienda o hago otra cosa? Bueno, es muy personal esta pregunta, pero si querés vos responder No algo. solo eso, sino que, digamos, cuando uno, es como decir, tomo leche, ¿lo Sí. recomiendo o no? Depende, o sea, siempre hacer actividad física es algo bueno, spinning es una linda actividad, tiene componentes de fuerza, componentes aeróbicos, componentes antes y después se hace elongación, movilidad, o sea, está bueno. El tema Ujú. es de cada actividad, digamos, hay que ver la frecuencia, la intensidad, la duración, cuál es el objetivo. O Claro. sea, depende, como actividad es buenísima. ¿Cómo no se va a recomendar? Después, si Siempre querés, nosotros al fomentamos el final doy hacer la actividad, recomendación del. Perdón, que siempre nosotros fomentamos hacer actividad. Si esa es la actividad obvio. que te gusta y es la que vas a hacer 3 veces por semana porque le Sí, encontrás placer en eso, bienvenido sea. Después tenemos que ver qué otros factores hay como para ver si es claro. la ideal para vos. Si querés lo podemos comentar ahora. La recomendación de los organismos internacionales, o sea, los que se dedican a investigar, hacen los estudios retrospectivos de todos los beneficios de la actividad física, la Ujú, recomendación es o 150 minutos de actividad aeróbica moderada, ¿sí? O la ujú, mitad, que serían 75 minutos de actividad aeróbica intensa. Que eso ujú. puede ser en 2 o en 3 veces por semana. ¿Se entiende? Y Sí. 2 veces por semana actividades de fuerza. Porque si yo solo estimulo la MPK, estimulo la vía lipolítica, la vía de quemar grasas, me quedo, digamos, con la falta de estímulo del mTOR, de la síntesis proteica. Sí. Entonces, 2 veces por semana, al menos 45 minutos, debiera hacer trabajos de fuerza. Fuerza significa
o con el propio cuerpo, o con Algo cosas de que me la dé casa, resistencia, o con las gomitas, con lo ¿no? que sea, digamos, que me exija un cierto nivel de carga que yo no pueda repetir mucho más de 10, 12 veces. Es decir, si lo puedo hacer muchas más veces, igual va a ser beneficioso, pero no tanto como un estímulo más alto. ¿Se Claro. entiende? Sí, eso lo Entonces, entiendo. sería, para ponerlo así en términos generales, utilizar los tres sectores del cuerpo, región superior, la región del Medio. core, la región inferior, combinar los ejercicios, o sea, una de región media, una región superior, una región inferior, en 2 o 3 hasta 4 series, ¿no? De 8, 10, 12 repeticiones en forma progresiva y que toda esa actividad me lleve más o menos 45 minutos 2 veces por semana. Eso es Claro, lo que se recomienda. bien. Y aeróbico, otras 3 sesiones, digamos, de que si lo hago moderado, 150 minutos. Y si lo hago intenso, con la mitad alcanza y da más beneficios. Bueno, más claro, échale agua, escúchame. Y aclaramos otra cosa, no es Sí. bueno hacer actividades intensas de noche. Una vez dije esto Ah, en un centro de actividad física, casi me matan. Porque es cierto que la mayoría de la gente tiene tiempo de noche, ¿sí? sí. Pero Ujú. entre no hacer y hacer, es mejor hacer de noche. Obvio, Pero si sí. vos tenés tiempo y lo podés hacer temprano, es mejor porque si no te vas con la adrenalina y con Sí. Y las esta, sí. hormonas y los neurotransmisores del estrés y te cuesta conciliar el sueño. Sí, sí, Entonces, re. cerca del horario de dormir, no es conveniente hacer actividad intensa. Bien. ¿Qué es mejor hacer primero, la musculación y luego el aeróbico o al revés? Esto es una duda bastante frecuente. Sí, en términos generales es mejor hacer primero la musculación. Lo ideal es no hacerlo juntas, o sea, hacerlos en Ujú, momentos separados. ujú. Recuerden lo que nombramos recién de los picos de secreción hormonal. Si yo tuviera que elegir, por ejemplo, para hacer la musculación, en el horario donde tengo más fuerza, sería antes de las 5 de la tarde, y en el horario donde es el pico de testosterona, sería cerca de las 10, 11 de la mañana. Entonces, si no tengo ninguna de esas opciones, es mejor hacerlo de madrugada que no hacerlo. O sea, que quiero que quede claro. Sí, sí, Pero sí. si puedo elegir, hacerlo en esos horarios. Y en distintos momentos la actividad aeróbica. Así que son metabolismos separados, porque Ujú. incluso cuando yo hago oxidativo aeróbico, lo que estoy buscando es quemar grasas. Y cuando hago los trabajos, es un trabajo catabólico, ¿se entiende? Sí, Degradativo. sí. Cuando hago musculación es un trabajo anabólico, estoy buscando quedarme con proteínas buenas adentro del organismo. Sí, sí, sí. Yo creo que a veces, ¿sabes por qué te lo preguntan? Porque viste que generalmente cuando van al gimnasio arrancan haciendo la cinta y después fierros o al revés. Creo que hablan más del precalentamiento que del aeróbico en sí que nosotros estamos Claro. hablando, ¿no? Claro, en ese caso, si se van a hacer las dos actividades en el mismo momento, esa opción no está mal, pero Ujú. también hay una cuestión individual y ahí también depende de la duración, digamos. Nosotros, por ejemplo, a los deportistas, a los futbolistas, dentro de la misma sesión, que por ahí podía durar 2 o 3 horas, o incluso en recuperación, le dábamos suplementos para reponer carbohidratos y proteínas dentro de la sesión, porque no es lo mismo estar haciendo, qué sé yo, musculación combinada con aeróbico durante 2 horas y no tener Sí, reposición de sí, no sí, se solo de entiende. fluidos y electrolitos, sino de proteínas Sí, y carbohidratos, sí, re, porque si no sí. el organismo no tiene de dónde sacar energía y empieza a quemar el propio músculo, Músculo. digamos. Siempre les digo eso, siempre. Y ahí siempre, ahí esta pregunta también es bastante común. Preguntan acerca del, bueno, del whey protein para la masa muscular y siempre esta pregunta es si se toma antes o después. Bueno, si tomamos en cuenta, es muy bueno, son proteínas de alta calidad biológica, ¿no? El whey protein, que son proteínas en general de la leche o de mezcla de proteínas de soja y de leche. Ujú. Y la recomendación es en la hora siguiente a la actividad física,
o si la sesión es demasiado larga, incluso se puede Tremendo. consumir en el medio. O Ujú. también hay gente que lo recomienda la mitad de la dosis antes y la mitad de la dosis después de la actividad física. Pero Sí, los mejores beneficios se ven en la hora después. posterior. Pero Sí. acordate lo que te dije recién, que se El vio en músculo muchos necesita el estudios combustible. que si vos lo das en 2 horarios distintos del día, da los mismos beneficios que tomado posterior a la actividad física, y si lo das 30 minutos antes de acostarse, también tiene mejores beneficios que dados después de la hora de la Claro. actividad física. Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno, Acá, siempre está bueno escuchar 50 años, qué es lo que hace. Sí, sí, tengo hay 50 y mis músculos preguntas. son un flan. ¿Qué me recomienda? Bueno, hay que empezar a hacer De a cosas poco. con el propio cuerpo, desde ni siquiera hace falta tener elementos especiales, se puede hacer una media sentadilla, es decir, intentar agacharse y levantarse, digamos, 10 veces, unas flexiones contra la pared, por ejemplo, tomando el peso del cuerpo o apoyado sobre una silla, Sí. sentarse y levantarse con una, y si se puede con las dos piernas, y si no, si se puede con una por vez para el tren inferior, hacer abdominales cortitos o simplemente sentarse y acostarse de la manera que sea, ayudado con los brazos, es decir, comenzar de a poco e ir subiendo progresivamente hasta lograr estos estándares, digamos, de entrenamiento que nos dan los organismos internacionales. Ujú. Porque, ¿por qué es importante esto, Mariana? Porque el ejercicio hace, digamos, estimula no solo el mTOR del músculo, sino el mTOR del cerebro. O sea, tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? La, la memoria, aunque parezca mentira, y tiene que ver con la lucha contra el envejecimiento. Es decir, cuando hacemos ejercicio sistemático, se alargan los telómeros, que son las partes, las puntas de los cromosomas, donde tenemos el ADN en las células, y eso le da longevidad a la célula y por lo tanto a todo el organismo. Entonces, hacer cualquier clase de ejercicio, digamos, prolonga la vida de la célula y nos hace luchar contra todas las enfermedades que nos atacan, inmunológicas, metabólicas, etcétera. Entonces es muy importante arrancar. Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda para trabajar el volumen de masa muscular trabajando periódicamente 3 veces por semana? 8 semanas en adelante. Nadie Ok, puede prometer resultados antes de ese periodo. 8 o 12 semanas, diría yo. O sea, al ok. principio se ven mejoras en la fuerza, se pueden ver mejoras en el perímetro, pero generalmente es por edema, post ejercicio. Pero para que haya cambios reales necesito por lo menos 8 semanas. Bien. Pero tal vez no es tan importante el volumen como las ganancias de fuerza, es decir, lo que Sí. cambia es la capacidad funcional de ese Ujú. músculo. Sí. O sea, aumentan las mitocondrias, que son los organoides que nos dan energía, aumenta el depósito de glucógeno, Ujú. aumenta la síntesis de proteínas para la contracción, baja Ujú. la grasa intracelular, o sea, hay un montón de cambios que llevan tiempo. Se Sí. vasculariza más, todo Sí. eso hace a la hipertrofia. Y la Ujú. hipertrofia lleva 8 o 12 semanas, pero se puede, aún en ¿Y, adultos y y gente grande. recomendás el uso de glutamina? La glutamina, lo que se probó, las investigaciones demuestran que es beneficiosa para el sistema inmunológico. O sea, no tiene un gran rol, digamos, en el tema de la hipertrofia. Pero sí se ve en los deportistas de élite, es muy común porque entrenan al máximo y es como el filo de una navaja. De este lado está el alto rendimiento y del otro lado está la enfermedad. Entonces es muy común lo más frecuente, infección de vías aéreas superiores, que se dan como rinitis, alergias o aumento de las secreciones. Bueno, los suplementos con glutamina reducen enormemente estos periodos de parate, digamos, por las rinitis. Y es tan importante que, por ejemplo, en el equipo de ciclismo este,
de Reino Unido, creo que tienen 6, 8 medallas de oro por Olimpiada, o sea que son de elite, lograron mejorar muchísimo el rendimiento solamente reduciendo el número, digamos, de días que estaban resfriados o con rinitis los deportistas. Y esto también empieza con un tema de no solo de suplementación, sino de lavado de manos, de no compartir bebe todos, digamos, entre los que en fútbol es muy común, que toman del mismo pico, etcétera. Entonces, con uno que haya con un síndrome gripal es capaz de contagiar al resto, más ahora con toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? Sí, Pero es sí, muy sí. importante. La glutamina se vio que sirve fundamentalmente para ese rubro, para el tema Bien, de lo inmunológico. bien. Bueno, preguntan un poco acerca de las proteínas que sugerís post actividad física, no hablando puntualmente de lo que es suplementación, sino de alimentos. Eso lo podremos hablar juntos, obvio, pero a ver, ¿vos qué recomendás? No entendí la pregunta, discúlpame. Claro, viste que Se nosotros cortó un estamos hablando poquito. del, estamos hablando del consumo de proteínas, ¿sí? Que dijimos que se podían consumir previo a la actividad, post actividad. Bueno, la gente pregunta qué tipos de proteínas, sin hablar de los suplementos, ¿no? De los alimentos puntualmente. Bueno, primero que nada la recomendación. Hay una ley de la alimentación, de la nutrición, que es la ley de la armonía, que tiene que, digamos, haber una relación de proporciones entre todos los nutrientes. Las Ujú. proteínas tienen que ocupar entre el 15 y el 20% de la dieta. Los Sí, carbohidratos el 55, 60 y las grasas el 20, el bueno. 25%, a lo Ujú, sumo el 30%, ujú. menos los que tienen problemas de lípidos que tienen que consumir un poco menos. Pero ese equilibrio, a su vez, tiene que tener, digamos, una relación adecuada con el peso de la persona. Es decir, si yo peso 100 kilos, necesito 120, 150, 170 gramos de proteínas por día. Si peso 50 kilos, 1,2 por 50 es apenas, serían 60 gramos de proteína por día. Entonces depende Sí, del peso corporal de la persona. Las exacto. proteínas de Ujú. más calidad históricamente se dijeron que eran las proteínas de origen animal, ¿sí? Que tienen más capacidad de incorporarse al organismo, que tienen más capacidad de formar aminoácidos del músculo, etc. Pero hoy en día se ve, y hay deportistas de élite que son vegetarianos, e incluso veganos. Ujú. Ojo, que esto no es fácil, porque no es lo mismo, digamos, sacar proteínas de los vegetales, en cuanto a que es más difícil su obtención y también es un poco más difícil metabolizarlas e El volumen incorporarlas. de la fibra, sí. Pero hay deportistas de ultra resistencia, que son qué sé yo, corredores de triatlón o de ultra endurance, que son totalmente vegetarianos. Hay velocistas y hay deportistas de fuerza que también son vegetarianos. Y hasta físico-culturistas. No es lo común, pero hay. No estamos aconsejando, digamos, a todo el mundo a hacerse vegetariano porque esto tiene que ser acompañado, ¿no? Por un Sí, sí, sí. profesional. Hay que suplementar algunas cosas que es muy difícil encontrar en el reino vegetal, como la vitamina B12, ¿no? Que la está, pero no es tan fácil. Ujú. Pero bueno, es un tema muy personal, digamos, el tema de la... Pero sí, claro, si Sí, hace sí, sí, falta, obvio. hay que suplementar. Sí, Bueno, además, bueno, hay unas proteínas muy buenas. Bueno, habrás probado o lo habrás utilizado con pacientes las proteínas de soja, que bueno, que son muy buenas, se asimilan muy bien. Entonces, de muy última, en aquellos pacientes que eligen no consumir alimentos de origen animal, llegamos a suplementar muy bien con estos polvos. claro. Si yo te Sí. decía que hay algunas cosas que estimulan la mTOR, ¿no es cierto? Una de esas cosas justamente es las proteínas. Y las proteínas con los carbohidratos, más todavía. O sea, Ujú. el mTOR del músculo, esta molécula que da la orden al ADN para que fabrique proteínas, se estimula cuando hago ejercicio
cuando consumo proteínas o cuando consumo una mezcla de carbohidratos con proteínas. Entonces, es importante si puedo hacer, o cuando se daña el ADN, ¿no? También en otras circunstancias. Es importante hacer, no dañar el ADN, pero sí las otras cosas, ¿eh? Es decir, hacer fuerza, consumir proteínas, consumir carbohidratos y en el tiempo correcto. Sí. Bien, se entiende. Carlos, ¿sabés que me gustaría que compartamos, que nos quedan 5 minutitos, lo que quieras agregar? Y me gustaría Bien. compartirles algunas apps que yo las utilizo mucho como incentivo para mis pacientes, sobre todo los que son obesos. Las apps de el cuentapasos, los podómetros. ¿Hay alguna app que quieras sugerir como para estimular a los pacientes a empezar a hacer alguna actividad física? Sí, hay un montón. Sí. Algunas incluso combinan las del control del sueño con digamos, las otras variables físicas. Hay una de Adidas que se llama, eh, antes era Sleep Better, que Adidas compró, digamos, la franquicia o la concesión de ese grupo y compró también Rantastic, ¿no? O sea que hoy en día tenemos en la app de Adidas Sleep Better, que controla el sueño, y Rantastic, que controla todo lo demás. O sea, lo único que, bueno, si vos no tenés un cardiofrecuenciómetro en reloj o en tira, te va a quedar Claro. pendiente el control de la frecuencia cardíaca, pero te va a contar los pasos, te va a contar las calorías, te va a mostrar en un mapita, digamos, con el GPS todo el recorrido que hiciste, y durante la noche te controla cuántas horas dormiste, cuántas veces te levantaste ¿Y o eso qué cuánto es? ¿El movimiento celular lo tenés que tuviste. dejar cerca? Es gratuito, se baja en el celular, tanto en No, Android pero como digo para el en sueño. iOS. Para el sueño, si Para el yo no. sueño se coloca, la mayoría de las apps son con el teléfono debajo de la almohada, ¿sí? Mirá, eso está Para buenísimo. lo, para lo cual se recomienda en realidad apagar el wifi, digamos que no llegue, uno puede decir, pero bueno, yo tengo un montón de señales de wifi cerca de mi departamento, de mi dormitorio, pero no es bueno tenerlo, digamos, la señal de wifi en el dormitorio porque son microondas que también alteran. El celular registra, porque en realidad es un sensor de movimiento, o sea, Sí. sensa movimiento antero-posterior, lateral, inclinaciones. Entonces, ve cuántas veces te moviste, cuánto tiempo te quedaste quieto, digamos. Claro. Entonces, si vos lo podés combinar con alguna pulserita que a su vez registra frecuencia cardíaca, es completo, es genial. Sí. Y si no, hay unos platos, acá, A ver. este platito, ¿sí? Se Sí. coloca sin tocar al sujeto, debajo del colchón. Esto se llama, no lo vendo yo, simplemente lo uso. ¿Se ve ahí? Sí. Sleep Sí. Expert, que es Sí. digamos, la app, pero el fabricante es Beurer, que tiene tensiómetros, tiene un montón de dispositivos electrónicos, que bueno, es una marca alemana en realidad, tengo entendido, pero bueno, hoy en día esto Obvio. es palabra mayor, o sea, Sí, me no es que imagino. eh, se recomienda para todo el mundo, Sí, porque obvio. es un Pero dispositivo bueno, se caro, ha muy visto. específico. Se ha visto cómo a los pacientes o a la población en general, cuando uno los estimula a tener una app o mismo para tomar líquido o una app que les cuenta los pasos, cómo los estimula a seguir haciendo actividad física, porque bueno, Exactamente. viste que te aplaude, te dice que te falta, que esto y que lo otro, y en algún punto también los estimula. Nos quedan 50 segundos, no quiero dejar de saludarte y que vos des alguna devolución. Para mí fue un placer escucharte. Bien, muchas Estás gracias. súper informado, nos diste un montón de información re interesante que ya me anoté todo para ponerme a estudiar. Mandame todos los papers que a mí me interesa leer todo, todo. Bueno, cómo Así no. que, por favor, si querés Bueno, saludar, sí. muchas gracias por la invitación. Espero digamos, haber sido de utilidad para vos, para tus pacientes. Y bueno, acá a disposición, cualquier
duda que tengan o lo que sea, si querés, ahí dejales mi mail de contacto, Bien, yo les voy a responder, no hay problema. bien, bien. Y bueno, agradecido por la oportunidad de difundir un poco, de ayudar a la Ese gente a tema. mejorar su calidad de vida.